Yo creo que hay varios acontecimientos que han marcado una gran transformación, que el sistema internacional verá cómo la va a ir manejando y que va a afectar a diferentes países, algunos de manera más directa, más profunda, y en otros no tantos, pero colateralmente sí van a sufrir sus impactos. El hecho de los atentados terroristas, por ejemplo, son acontecimientos muy profundos, porque es cierto, ha habido a través de la historia diferentes atentados, pero las características de estos atentados en determinados centros neurálgicos, emblemáticos, simbólicos, tomamos por ejemplo el último atentado que ocurrió en París, tiene una dimensión globalizadora, para utilizar una palabra muy común, en la que sectores de una determinada religión, por ejemplo, pueden potenciar este tipo de acontecimientos en otros lugares del mundo. Yo me refiero probablemente, y para el televidente, a ese grupo que comúnmente uno lo conoce cada vez más, que es el ISIS, que es un Estado islámico, un potencial Estado islámico, en dos zonas geográficas bastante complicadas, históricas, religiosas y militarmente, que es parte de Irak y parte de Siria. Y eso en el marco de un mundo globalizado, como decía, y en donde las potencias tienen sus intereses, pero esos intereses también repercuten en el interior de esos países. Cuando más te involucras, esos atentados, por decirlo de alguna manera, no quedan acotados en el ámbito del territorio, por ejemplo, en Siria e Irak, sino se empiezan a expandirse por determinados lugares del globo, lógicamente buscando dañar no solamente al Estado, sino a la comunidad que por ahí piensa totalmente distinto. Yo a veces cuando escucho algunos análisis en la cual hablan de los refugiados como una cuestión que surge ahora, yo diría que no, que tomemos un poco de recaudos, porque en realidad el problema de los refugiados siempre fue una constante en la política europea, y a medida que Europa fue profundizando sus leyes anti-inmigratorias, es decir, se le hacía más complicado a cualquier ciudadano del mundo querer ingresar a Europa, eso fue generando también una situación que tarde o temprano iba a estallar. Utilizo la palabra estallar no por lo terrorífico de los ataques en sí, sino porque en algún momento los problemas de países en el África o en el Asia, fundamentalmente, hace que muchos ciudadanos, muchos habitantes quieran buscar destinos más tranquilos. Y eso, las guerras étnicas, como decías vos, empujan a ir a aquellos lugares en donde paradójicamente Europa fue el principal continente de donde salieron los países colonizadores del mundo. Claro. Y bueno, en este año se dio un impacto con motivo también de otros factores, en donde masivamente desbordaron los límites de absorción de refugiados que tenía Europa. Entonces, si uno me dice, pero mira que cada vez más barcos van por el Mediterráneo hacia Italia, el sur de Italia, no digo, siempre fueron. Lo que pasa es que ahora fueron tantas las complejidades que los estados se vieron abarrotados de inmigrantes, y dio con un mundo en donde las comunicaciones también potenciaron estas situaciones, lo cual las muestras de solidaridad y la presión a los estados y a los dirigentes, por ejemplo Merkel en Alemania, de exigir medidas más concretas para tratar de paliar esa situación, realmente ha hecho de uno de los grandes problemas de este 2015 en el mundo, no solamente de Europa, sino del mundo entero, porque bueno, en América Latina vos también tenés refugiados como motivo de esta situación europea. Yo creo que en el 2015 un hecho realmente trascendental para los países latinoamericanos ha sido la apertura de Estados Unidos hacia Cuba, o en todo caso el nuevo relacionamiento que se va a dar entre una Cuba históricamente enfrentada a los Estados Unidos y un Estados Unidos que le ha marcado con sus leyes de embargo una posición de no comercio y le ha generado problemas a la isla. Eso es un aspecto realmente trascendente para los latinoamericanos. La llegada del Papa Francisco a América Latina también ha sido preponderante, y lo digo porque va en paralelo a varios de los cambios que uno está viendo en América Latina, sea el arreglo de las FARC con el gobierno colombiano, en donde la injerencia de un estilo, y lo nombro Francisco, de liderazgo del cristianismo en estas zonas, que es típicamente católica, si se quiere, ha influido en decisiones políticas de trascendencia. El solo hecho de tenerlo en Estados Unidos representa por lo menos una puerta y una mirada abierta
a los cambios que uno puede estar observando. Hay diferencias entre los países, entre Argentina y Venezuela. En realidad, si yo tomo el caso venezolano, la muerte de Hugo Chávez y Maduro en la presidencia no tiene el mismo estilo de liderazgo y bueno, ha llevado que hoy por hoy la oposición ganara prácticamente muchísimos escaños en la Venezuela. Digamos, sigue siendo Maduro presidente, pero ya empieza a haber un contexto social distinto por varios años en donde ese socialismo revolucionario de Hugo Chávez no puede hacer pie como esperaba Maduro. Y en el caso de Argentina, bueno, la Argentina llegó a una elección en donde hubo varios candidatos con potencialidades, sin embargo, llegamos a un balotaje histórico en la Argentina, en donde tanto la figura de Daniel Scioli, gobernador de Buenos Aires, y el ingeniero Mauricio Macri fueron los grandes protagonistas, y bueno, el balotaje dio un resultado que básicamente generó una mirada, o genera una mirada distinta en la República Argentina de su sistema político, de su representatividad. El ingeniero Macri, por ejemplo, no pertenece ni al peronismo ni al radicalismo, con lo cual es también hasta histórico que estemos hablando desde el 83 ahora, en que hay un presidente que no sale de una estructura tradicional como puede haber sido el Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical, y que de hecho la Unión Cívica Radical ya es una expresión que complementa a otros partidos políticos desprendidos de esa Unión Cívica Radical. Pero bueno, habrá que ver qué pasa en los próximos meses. Hay realmente expectativas para mucha gente. Va a ser un año en donde se van a tener que tomar una serie de decisiones que habrá que ver cómo se llevan adelante, sin perjuicio de los diferentes logros en materia social que se han dado a través del tiempo. Pero evidentemente la sociedad argentina, a través de las urnas, mostró que había que cambiar, y eso está reflejado también en los resultados electorales. Más allá de lo exiguo que haya quedado la diferencia entre el ingeniero Macri y Daniel Scioli en el recuento final. Claro. Pero es evidente que ha habido cambios de gobernaciones, cambios de municipios en los diferentes lugares del país, y bueno, habrá que ver, se escribe una nueva historia, ¿no?